Gracias, Iván, muchas gracias. Juan, pasen muy buena noche. Antonio Vargas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estimado Magallán, y felicidades por otra vez completar una maratón. Tu segunda maratón, ¿mejoraste tu tiempo, Magallán? Sí, una hora. ¿Cuánto? Una hora, no fue el que yo quería, pero lo mejoré como 40 minutos. Muy buenos, al del año minutos. pasado, pero lo mejor es que te inyectaste? ¿Qué hiciste, Magallán? Terminé entero como no lo terminé hace un año. ¿Y a qué se debe? Porque es mucho tiempo, me inquieta eso. ¿Qué hiciste de diferencia? ¿O ya agarraste mucho, entre ellos el entrenamiento fue más específico, menos en tiempo, menos extenso, pero más específico. La alimentación, la hidratación y sobre todo durante la carrera hice algo que jamás había hecho, que era irme precisamente tratando, que fue cada 10 kilómetros y comiendo un gel que me mandaron, meterme un desinflamante en el kilómetro 30, hidratarme, pero sobre todo fue un trabajo previo, el que realicé muy arduo, tanto físico como alimentario y de hidratación para poder conseguir lo que había conseguido. Y sobre todo para poder estar aquí hoy sin dolor. ¿Y cuál fue la neta, tu punto más de... que así decías, el más duro en la carrera? El adoquín de Chapultepec. El kilómetro... ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba? Kilómetro 23, del kilómetro 23 al 27, 28, que es todo el bosque de Chapultepec por dentro. Está pesado. Todo es adoquín, entonces ya te lo he explicado, correr en adoquín es muy complicado porque los tobillos y las rodillas te juegan mucho, entonces cuando ya traes 23 kilómetros encima es peor. Esa parte fue, digamos, mi punto más débil. Mi mejor punto yo creo que lo tuve del kilómetro 30 al 35, fueron mis 5 mejores kilómetros, creo yo. Agarrados, fue donde mejor buen ritmo. A mí fíjate que acabando de la transmisión de Capital 21 que la llevamos a cabo, y mejor que cualquier otro canal, yo me fui caminando sobre Insurgente Sur y sí me impactó, la verdad, el apoyo de la gente. Sí, muchas zonas hay porras, batucadas. Me tocó ver desde una chavita, unos 20 años, andaría frisando esta chica. Ya no podía, el papá se detiene, la agarra de la mano y le dice, ¿cómo no? Vamos a terminar la carrera. Un señor de cerca de 70 años, los dos nietos en los dos hombros se lo llevaban trotando. Un chico ya llegando al Estadio Olímpico, la pierna la tenía reventada, le iba arrastrando. Todos le iban gritando, vamos, sí se puede. O sea, son cosas, la verdad. Son historias. Muy. Está lleno de historias. Está lleno de historias. Bueno, el último en llegar, según los registros oficiales. Exacto. Un señor de 75 años. De 75 años que hizo 8 horas. 8 horas, sí. Había visto que eran 13, pero no, fueron 8 horas. No, 13 no estaba. Acuérdate que el límite era 9. Sí. Hizo 8 horas y fue el último competidor en cruzar la meta según los registros oficiales. Todas las estadísticas, todos los datos duros ya, cifras oficiales, se van a dar a conocer mañana a las 11:30 en una conferencia de prensa que da Horacio de la Vega, ahí hay su oficina. Y fíjate, Magallán, antes de que arrancara la carrera, porque entrevisté a Horacio de la Vega, también a Javier Carballo, el director de la carrera, y le pregunté, oye, ¿qué onda con esto de que México busca la certificación oro? Porque si ya se trajeron a 17 atletas de categoría oro, él me decía que hasta el mes de octubre es cuando se va a dar por parte de la IAF, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, de que México ahora sí ya es categoría oro. Hasta el mes de octubre se dará a conocer esa noticia. Y veremos qué tanto afecta este tema del que platicábamos al principio, los tramposos, que como ya también se hizo una tradición y me parece bien. Son señalados en redes sociales, están saliendo ya muchos. Ay, qué bueno. Que no hicieron el recorrido completo. Bueno, hay casos, Toño, documentados de que hay quien corrió solo 2 kilómetros. 2 kilómetros, neta. O sea, arrancó y se presentaron en el kilómetro 40 solo para cerrar la carrera. Sí, es una vergüenza. Cruzó el arco para que se activara el chip, se fueron a su casa, desayunaron, la fregada, y luego regresaron en metro y aparecieron en el kilómetro 40 solo para cerrar. Porque sí es muy diferente el caso de que, bueno, tú le inicias y no sé, al kilómetro 30 te revientas, ya no puedes más. Bueno, se entiende, como en este caso Gladys Wambi, la que era atleta elite, al kilómetro 35 las imágenes de ayer fueron desgarradoras, como
se revienta, no puede y se va a abrazar a unos policías llorando de que ya no podía. Bueno, la altura también pega mucho, es pesada esta maratón. Bueno, y hablando, estábamos viendo imágenes de los corredores sobre silla de ruedas, ellos fueron los primeros en salir en punto de las 6:45 de la mañana y fueron los primeros los que le pusieron arranque a esta fiesta de la maratón de la Ciudad de México. En la rama varonil ganaron Alfonso Zaragoza con un tiempo de 1 hora 42 minutos y 14 segundos y fue seguido por Juan Valladares y Marco Antonio Caballero. En la rama de las chavas, Alicia Ibarra conquistó el lugar de honor con 2 horas 20 minutos y 6 segundos y tras ella llegaron Evelyn Enciso e Ivonne Reyes. ¿Quiénes siguieron después en la fila de salidas, Toño? Sí, bueno, por supuesto siguieron las corredoras, estas elite, me tocó verlas. Eso que usted está viendo en pantalla parece un trote ligero. Verlo en vivo de verdad impacta, Magallanes, como si yo fuera corriendo. Ellas van trotando, se la llevan leve. Sí es impresionante ver la competencia ya en vivo. Muy diferente. Bueno, los hombres salieron a las 7 de la mañana y con un tiempo récord para la competencia. De 2 horas 10 minutos 38 segundos, el keniata Tikus Eriku ganó la maratón de la Ciudad de México. El keniata hizo valer su etiqueta de corredor oro y alcanzó la mejor marca del maratón en la historia de este evento al dejar atrás por mucho el registro que hizo su compatriota Hilary Camayo con 2 horas 12 minutos y 11 segundos. Esto fue en el 2010. Con este resultado, el corredor de 26 años de edad se llevó una bolsa de $1.100.000 pesos. Es decir, $550,000 por ser el primer lugar absoluto y $550,000 por el bono a quien rompe el récord histórico del pues sí se maratón. forró. La plata y el bronce fue para Edwin Kipngechit y Matthew Kipkokoech, también de Kenia. Por ahí van. El 1, 2, 3, claro. ¿Cómo estuvieron las cosas en los reportes de las autoridades? También Toño? las autoridades declararon que saldo blanco en la maratón de la Ciudad de México. Solo se atendieron algunos casos, claro, por heridas leves, era normal, muchos calambres. De hecho, ayer revisaba cerca de los más de 42,000 asistentes. Fueron un total dentro de los 21 puntos médicos que había. Fueron cerca de 6,000 los participantes que, así como el que vemos en pantalla, pues bueno, por alguna molestia, pues tenían que irse al parte Casi médico. todos por calambres, por ampollas, molestias estomacales, la famosa diarrea del corredor, cosas de estas u otros deshidratados, muchos más bien, Claro, muchos miles de deshidratados son precisamente para lo que son los servicios médicos ahí. Bueno, y también, según analistas de este maratón de la Ciudad de México, generó una derrama económica estimada de unos 125 millones de pesos en 2017, según el portal que informa BTL. En conferencia de prensa también realizada en el C5, Horacio de la Vega Flores, director del Instituto del Deporte de esta urbe, dijo que esta maratón dejará una derrama económica aproximada de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Me parece que la cifra aquí, el que le escribió algo le pasó, porque no creo que Vamos sea a escuchar a Horacio de la Vega. tanto. Escuchemos a Horacio Matos. Bueno, estamos muy contentos, la verdad es que un trabajo coordinado con la Federación Mundial de Atletismo, la Federación Nacional, y bueno, pues tenemos estos más de 18 atletas elite que van a estar participando con nosotros de etiqueta oro, y eso es lo que te da literalmente el empujón para poder llegar pues al objetivo en cuanto a las etiquetas de la IAF. Ya tenemos la plata, estamos buscando el oro y ojalá que esto se dé. Hemos estado hablando con él, tienen que hacer un trabajo de papeleo posterior a la carrera. Esperamos para el mes de octubre tener ya la confirmación de la obtención de la etiqueta oro o la negativa. Sin embargo, estamos confiados en que se va a obtener la oro, todo está preparado para ello. Oye, Javier, que no quiere estar en su lugar, sabes que Javier es un corredor Sí. y aparte elite, hace unos es tiempazos, corredor, elite, el director hace de la mayoría de carrera. los majors, o sea, anda en Berlín, anda en Boston, en Nueva York, en Chicago, y cuando le toca el de casa, El de no casa, puede no, correrlo, ajá, le pregunté, ¿nunca lo has corrido? No me ha no tocado puede correrlo la porque tiene que estar al oportunidad. pendiente de la organización. Lo que sí ha corrido, me consta porque me lo he encontrado en la ruta, es el medio.
el medio maratón, medio maratón. sí, pero el maratón no lo pudo correr durante su estancia Y no como tiene director. un mal tiempo, me dijo su mejor No. registro, 2 horas 40 y tantos minutos. No tiene mal tiempo. Si tuviera mal tiempo no Tiempazo. podría participar en los majors, no podría estar en Ajá. Berlín, no podría estar en Boston. Da los tiempos para participar en los mejores maratones del mundo. Así que un abrazo, Javier, y felicidades por esta organización de la gran fiesta de la Ciudad de México. Que nos deja la etiqueta altísima para el siguiente año. La siguiente administración tendrá que trabajar mucho para igualar lo que hizo Horacio de la Vega, la administración encabezada por Horacio de la Vega. Y bueno, vamos a hablar de béisbol porque los Diablos Rojos del México completaron la barrida ante los béisbol. Pericos del Puebla tras ganar el tercer cotejo por 9-4 en el estadio, o eso que parece estadio, Fray Nano, dentro de la segunda campaña 2018 de la Liga Lampallita. Mexicana Está durmiendo de Lampallita. béisbol. Por los Pingos, Frankie de la Cruz apuntó a la victoria luego de lanzar 6 entradas de 2 carreras y 4 ponches. Por Pericos, Enrique Oquendo se fue con el revés tras llevarse 6 anotaciones. Y a partir del próximo martes, esa mañana, la Pandilla Roja del México recibirá en casa la visita de los Bravos De los Bravos de León. Y este ya es el cierre de la temporada regular en el Parque de Pelota. Con esto de que partieron ya son 2 temporadas con el fútbol. Sí, ya. Bendito presidente de la Liga. Sí, Mexicana de Béisbol. tu mejor amigo, además Magallanes. Se quedan con marca de 21 ganados, 18 perdidos. Los Diablos Rojos están en el segundo lugar de la zona sur, a medio juego de los Leones de Yucatán. Se van a calificar a los playoffs, cosa que no lo habían hecho. Ya como que andaba bajando la franquicia de los Diablos Rojos, pero ahora sí quitaron a los mexicanos. Dijeron, necesitamos también extranjeros, y mira, ahí está el resultado. Bueno, y en los próximos días vamos a poder ver en la Ciudad de México la colección de Cristian Simet. ¿Lo dije bien? Simet, que es acerca de la lucha libre. Vamos a ver de qué va a tratar. La lucha libre en México tiene más de 100 años y es parte de la cultura nacional, por lo que tiene un espacio muy especial entre los aficionados a este deporte. Hay gente que tiene recuerdos de las leyendas del Pancracio y hasta colecciona cosas de sus luchadores favoritos. Es el caso de Cristian Simet, quien cuenta con muchos artículos que han sido expuestos en diferentes partes de México y ahora en la Ciudad de México podremos disfrutar de esta colección. Simet cuenta con fotos, carteles, trofeos, máscaras, capas y equipos de lucha que ha logrado reunir desde su niñez. Parte de estos ya han sido expuestos en otros recintos como el Museo del Objeto, el Museo del Chopo y en el Museo de la Ciudad de México. Es por eso que los días 14, 15 y 16 de septiembre en el World Trade Center se montará una expo dedicada a esta gran actividad. Además de ver la gran colección de Cristian, este año la prioridad será la historia de la lucha libre y la visitarán luchadores actuales. Dentro de la exposición se podrán adquirir artículos oficiales, fotografías y autógrafos de decenas de gladiadores del pasado y el presente. Bueno, pues justo tenemos aquí la visita en el estudio de Cristian, que es el expositor, el coleccionista, y dice ahí sus acompañantes. Es el señor Scorpio, ¿cómo que sus acompañantes? ¿Cómo está? Scorpio Junior. Y Ray Mendoza Junior. Ray Mendoza también, por acá acompañados precisamente para hablar de esta exposición que va a ser ya en ¿qué? ¿Par de semanas? Casi 3 semanas. Más en el World Trade Center. Platícanos de ella, Cristian, ¿de qué trata? Bueno, son 2 momentos o 3 momentos muy importantes. El primero, la declaratoria que hizo el jefe de gobierno como patrimonio cultural intangible de la lucha libre. Creo que eso hay que celebrarlo. Y por otra parte, los 85 años de la lucha libre que se cumplen este 21 de septiembre. Y el cartel de celebración por parte del Consejo Mundial es ese mismo 14 de septiembre. Entonces quisimos celebrar la lucha libre con las fiestas patrias. México es igual a lucha libre, ¿no? Es parte del ADN, ¿no? Parece Exacto. el tequila, la tortilla, los tacos, la lucha libre. Por fuera de supuesto. nuestras fronteras, de verdad, así nos Tacos. reconocen, También ¿no? los Por extranjeros supuesto. así lo entienden también, porque van Pues, muchos a ver la lucha libre. Sí, así vienen muchos extranjeros, aprovechan los tours que ahora organiza el gobierno de la Ciudad de México. Sí, claro. Y una de esas partes de visitas, aparte de arqueología, historia, todo, Sierra. es en la Arena México una función de lucha libre. Me gusta el estilo que traes del suéter, la camisita. Se presta como que me dan ganas de reventar. Como que se me antoja. Tú no y yo, Buena no. mano, tengo buena mano. Yo también. Ya me asumí en tu cara. Si me revienta, parten dos. ¿Qué vamos a ver en la exposición? Platíquenme. Mira, es también el 85 aniversario y acá Cristian es de los mejores coleccionistas y no es el mejor. Tienen De todo. de todo. ¿Qué hay, La verdad, Cristian? increíble. Vamos a ver máscaras, vamos a ver equipos, vamos a ver cinturones, vamos a ver programas, fotografías, cosas inéditas que antes no se había visto. La colección ha estado en Monterrey, en varios museos, en la Ciudad de México también, pero este va a ser algo extraordinariamente
padre. Único. Scorpio, platícanos, tú has formado parte, digamos que eres de la vieja guardia y ahí sigues todavía en activo. La lucha libre hoy precisamente tiene este tipo de deporte, a lo mejor antes no había tanta proyección de este deporte, sí, nos identifica, sí forma parte de nuestro ADN, pero no había tanta proyección antes, ¿no? Pero la gente, somos gente del toreo, del Viano Quinto, Sí. yo, de los que quedamos del toreo todavía, y yo creo que antes la gente, cada domingo eran llenos impresionantes. En el toreo me tocó vivirlos, en la México igual, y sigue la lucha libre dando en AAA, en todos los lugares. Hemos luchado en todas las empresas de México y del mundo también. Gracias a Dios, el Viano Quinto y un servidor. Y la lucha libre mexicana es de las mejores del mundo. Las generaciones pasan y y la gente nos quiere ver. Adoptando gente, Sí, o sea, sí, fanáticos, ¿no? claro. Siempre hay nuevos fanáticos a la lucha libre, aunque ¿no? vaya evolucionando, ¿no? Se tiene uno que ir adaptando a la evolución de la lucha libre. Cristian, precisamente, ¿qué va a haber? Ya nos explicaste en objetos qué va a haber de diferentes, pero ¿por qué ir a esta expo? ¿Cuál es el plus de esta expo? A lo mejor de cualquiera que alguno quisiera montar. Pues que se van a encontrar a luchadores que tienen mucho tiempo de no haberlos visto. Por ejemplo, a ellos dos les tocó luchar con Kurisu. Y Kurisu es un luchador japonés que la última vez que pisó México fue en 1983. Viene de Japón a despedirse y a estar conviviendo con la gente. No sé, me viene a la mente Mr. Tempest. Mr. Tempest es un luchador de los 70s que luchó con su papá, que luchó con ellos, con sus hermanos, y que todo el mundo piensa que ya falleció, pero no está vivo y va a estar en la expo. Entonces creo que esas son las oportunidades que los aficionados y la gente que ama la lucha libre no se puede perder esos momentos. Ahora también me interesa saber, con el paso del tiempo, por supuesto, va cambiando la evolución, las llaves y demás, pero en la actualidad, los jóvenes luchadores, ¿qué tan bien los ves o qué tan alejados han estado de la vieja escuela de la lucha libre? Más bien no es la vieja escuela, sino es real lucha la... libre, porque las bases nunca se deben de perder, tanto la lucha olímpica, grecorromana, intercolegial, y hoy en este día pues ellos ya no la practican tanto y se van más ahora por lo que es la acrobacia, otro tipo de lances, muy riesgosos, muy respetable su trabajo, muy admirable, pero pienso que eso mismo ha alejado un poco al público de las arenas, pero en sí la lucha libre tiene la misma formación, no podemos brincarnos del kinder a la secundaria o de la primaria a la universidad, tenemos que tener toda esa preparación y en base a esa preparación es como luego nos hablan de otros países para poder representar o presentar la lucha libre mexicana en otros lugares. Ahora, si quieres, yo puedo servir de modelo para los que no saben de cómo tú te la rifabas. ¿Cuál era la mejor llave que siempre les sabías aplicar muy bien a los rivales? O si quieres, ahí está Magallán también. Si lo quieres aplicar. Yo no he tocado porque Para conocer. Mira, para ¿Cuál era que siempre le No, daba? había una llave que yo aplicaba mucho, que es la Noria, creación de mi papá, de Ray Mendoza. Hay otra que es la Universal, que esa obtuve muchos triunfos con esa llave, incluso... ¿Cómo es esa la universal? ¿Cómo? Mira, es Nada muy más fácil despacito, porque de poner, tengo seguro, es tengo muy seguro. fácil de poner, nada más estamos aquí, ya de ahí te bajé, ¿sí? Cuando te bajo aquí, ya te subo aquí, ¿sí? Y de aquí ya Entonces, nada más, yo soy de los desde tuyos. desde ahí ya te estás rindiendo, ¿Sí aguanto todavía? ¿sí? No, ya no. Desde ahí, ahora si lo llevamos a un toque de espaldas, eso es donde sale. Tenemos que llegar abajo. No, es que sí es doloroso. Sí, Sí es doloroso. ya sentí. Y ahorita la puse suavecito, entonces imagínate. Siento que algo se me cayó de por aquí en medio. Ahí puedes desgarrar desde un aductor, un femoral. Lo que más corre peligro ahí son los intercostales y las cervicales. Scorpio, va a haber función también de lucha libre, ¿verdad? También va a haber función El día 15. El día 15. A las 5, que va a ser una sorpresa, viene a luchar Kurisu, que es su despedida, viene una luchadora japonesa, va a haber lucha de maestros y va a haber lucha de juniors. Ya más dime, ¿cuánto tardaste en juntar todo esto de colección? Híjole, todo yo esto? empecé como a ¿Es los... una colección de cuántos años? De más de 35 años. Empecé a los 6, Eres un 7 años. chamaco, ¿no?
Sí. Oye, ¿de cuánto estamos hablando? Porque muchos se interesan. ¿Cuánto anda costando toda esta colección, estimado? Pues yo creo que es invaluable. Por ejemplo, si hay cosas como el cinturón de Rey Mendoza, ¿cuánto puede costar? Pues es invaluable. ¿Cuánto sudor, cuánta sangre, cuánto dejar a la familia por estar luchando? Por prepararse para ganar un campeonato. Sí. Bueno, pues nada más para recordar y despedirnos, los datos generales, fecha, es 14, 15 y 16 de septiembre. Cuesta el boleto 120 pesos por día o el abono de 3 días por 250 pesos. Vayan, no falten, de verdad que va a ser algo inolvidable. World Trade Center. Si van el día 14 de septiembre es la inauguración a las 2 de la tarde y estará hasta las 7 de la noche para que todos los que piensen ir al aniversario de la Arena México, de ahí se puedan ir a la Arena. Sin problema. Y si van el 15, pueden ir a la lucha y después irse al grito. Así es. A cotorrear y a todo. Y le piden un autógrafo. Y el 16 a cotorrear. Listo, vamos a un corte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, vamos a un corte. Sí, se entiende. Clásico tapatío en el Jalisco, el reflejo de que las porterías y el Atlas siguen con una gran maldición. Revisemos. Otro intento de los zorros y cerca. Pero parecía que la maldición le pegaba también a Chivas, aunque en este caso la maldición tenía nombre y apellido: Pepe Hernández, que bien baja la mano. Y por si tenían duda, acá de nuevo Hernández atajadón a Orbelín. Hasta que, por más que le tiraban, con esa raya de Orbelín ya no pudo atajar. Y como platillo de burla al Atlas, la seguían fallando y ya son 7 juegos y nada más. No la meten los zorros. No seas tan dramática. Clásico capitalino, de inmediato uno se iba acomodando con la cerveza y de repente al minuto de juego, gol de los Pumitas, guapo remate de Felipe Mora. Y cuando tienes tantos errores defensivos, lo más seguro es que terminen en gol. Primer error, mala barrida y gana espacio Peralta. Segundo error, el mismo jugador se cae de hambre al intentar faulearlo. Tercer error, la marcación es pasiva, nunca le llegan y lo dejan tirar. Y la cuarta, Arribas desvía el balón, traducción, el América se en el primer gol. Úchale, ya se le apagó el piloto a la momia azteca. Hasta que el juego siguió empate y así terminó por 2 cabecitas. La primera de Carlos González gana la espalda a la defensa del AME. Y el otro centro de Ibargüen, gol de Henry Martín, y en medio de 3 defensas de Pumas y con 9 jugadores, traducción, la defensa de Pumas fue de chiste en el clásico capitalino. No, God, please, no, no. Y en el cierre de la jornada 7, el que más goles anota, Santos, actual campeón, contra el que menos recibe, el actual líder, Cruz Azul. Y acá el porqué de casi no le meten gol a la máquina. ¡Ay, portero! ¡Grande Corona! Aunque también portero sin suerte no lo es. Y otra vez Corona. Hasta que la máquina demuestra por qué son los más efectivos del torneo. ¡Cállese! ¡No sea barbera! Desde su territorio recuperan el balón y con tan solo 3 jugadores arman la jugada de la anotación. El pase a Caute gol es tan bueno como la propia definición, con recorte hacia adentro y de tunelito, papá. ¿Bueno qué? Bueno el pescado. Bueno Schwarzenegger. Y el gol de Santos es igual de efectivo que el Cruz Azul y curiosamente también participan desde su creación 3 jugadores. Primero, excelente pase de Jonathan Orozco, su tocayo Rodríguez le gana bien el balón al defensa del Azul y hasta se da el lujo de salirse de la cancha y pasar por las espaldas del abanderado, y el pase con mucho tiempo y precisión para que Deiner Quiñones nada más
deje el duelo entre dos muy buenos equipos en empate. Bueno, después de haber visto el mundo de Vargas, vamos a ver cómo van nuestra quiniela. Después de los resultados de la jornada número 7, ya le alcance. Empate. Toño Eduardo Cano Vargas, 28 puntos. Y yo, cabeza de no sé qué, Ricardo 28. Saguiño Magallanes. 28 puntos. ¿Cuáles son mis pronósticos para la jornada 8 que se van a jugar el fin de semana? Morelia empata con Querétaro. Monterrey va a ganar de visitante. Tijuana y Cruz Azul ganan de local. Y complemento con un empate entre León y Pumas, victoria de Tigres, Chivas y Toluca, y creo que la América va a ganar de visitante. Vamos a ver los pronósticos de Eduardo Toño Cano Vargas. El Morelia le pega a Querétaro, Monterrey a Puebla, los Rayos de Necaxa al Xolo, feos, le ganó a Tijuana, Veracruz, bueno, Cruz Azul a Veracruz el flan, León a Pumas, Tigres a Atlas, bueno, si no anota Atlas, Chivas contra Pachuca, empate y va a ser bien aburrido ese partido. Toluca le va a ganar Santos y América a los Lobos WAP. Y ahí van a despedir a Palencia. Van. Dios al gatille. Esos son nuestros pronósticos. Y bueno, ya para cerrar, con la participación de 537 pugilistas de todos los estados de la República, fue inaugurada la tercera edición del Festival Olímpico de Boxeo en el gimnasio principal del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. El encargado de este acto protocolario de inicio fue el embajador de la República de Costa de Marfil en México, Robert Geró, quien expresó el gusto de estar en las instalaciones de la Casa del Olimpismo y deseó éxito a todos los participantes. El festival inició el domingo y se extenderá hasta el próximo viernes 31 de agosto, tanto de la rama varonil como femenil en las diversas categorías. Y bueno, después de esto vamos a hablar un poco de la decisión que anuncia hoy la Federación Mexicana de Fútbol. Sí. Ricardo el Tuca Ferretti fue nombrado ya de manera oficial como técnico interino de la selección nacional para enfrentar precisamente los partidos amistosos que se le vienen de frente ya a la selección nacional. Son fecha FIFA. Son un total de 6 partidos. Los inmediatos son 2 en Estados Unidos, el 9 y el 11, frente a Uruguay y frente a Estados Unidos. Después hay 4 fechas más FIFA que ya están programadas. Se estima que 2 sean en territorio nacional y 2 más en Europa para cerrar el año. Con eso cerraría el 2018 con 2 partidos en territorio europeo. Obviamente todavía faltan rivales y sedes por definir. Esos serían precisamente los partidos que dirigirá el Tuca Ferretti como interino, que hoy por enésima vez dejará claro que solo dirige estos y se va. Descarta completamente que se pueda quedar la federación como que empezarlo a enamorar. Yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí, que le han de haber dicho, ¿sabes qué, viejo? Ven, acéptanos esto de entrada. Nos sentamos a platicar y vemos si te convencemos para que te quedes ya de manera definitiva, que me parece que es una buena decisión. Sí, la mejor. De hecho, este es el mejor entrenador y bien lo puede llevar con su trabajo también Tigres, ¿no? No creo que le afecte tanto al Tuca. El trabajo de un entrenador técnico no requiere mucha chamba de una selección nacional. Se le vienen en el mes de septiembre, entre Copa, Liga y los 2 partidos de selección, 9 partidos que dirigir a Ricardo Ferretti. Vaya reto personal. No por nada, desde que debutó como entrenador hasta la fecha, nunca se ha quedado sin chamba el Tuca, que se la sabe, le sabe sacar el jugo a los jugadores. Se espera que sea su primer convocatoria. Él dice que ya estuvo viendo jugadores, que se vio otras convocatorias. Se espera que sea una convocatoria plagada de jóvenes, caso de Diego Lainez, ¿no? Por ejemplo, Eric Gutiérrez, Alvarado, el de Cruz Azul. Se espera ese tipo de llamados para precisamente conformar esta nueva serie. Y me parece también algo correcto porque es el futuro de cara a Qatar 2022, que es hacia donde va la selección nacional. Toño Vargas, muchas gracias. Estimado Magallán, felicidades por ese maratón. Y sí queda altísimo el listón para la maratón de la Ciudad de México en 2019. Ya sería hasta categoría oro también. Pero por lo pronto, felicidades, insisto, a Horacio de la Vega y a Javier Carvalho. Pasen una excelente noche, pero mejor semana. Hasta luego.